Es solo una reunión, dijo mi padre cuando no fui invitada a la gran fiesta de compromiso de mi hermano. Publiqué una selfie esquiando. Horas después, toda mi familia estaba llenando mi teléfono. Soy Sierra, tengo 29 años, y la primavera pasada descubrí, a través de Instagram, que mi hermano Brandon iba a tener una fiesta de compromiso masiva. Todos estaban invitados, excepto yo. Cuando llamé a mi padre, David, al respecto, él me desestimó con un, es solo una reunión, Sierra. No hagas un drama por nada. Herida y confundida, decidí seguir adelante con mi viaje de esquí planeado, en lugar de confrontar directamente a mi familia. No tenía idea de que publicar una inocente selfie esquiando causaría que toda mi familia se desmoronara. Antes de contarte cómo mi inocente selfie esquiando puso a mi familia patas arriba, deja un comentario para saber desde dónde me estás viendo. Y suscríbete si alguna vez te has sentido excluido por las personas que siempre deberían incluirte. Creciendo, Brandon y yo éramos inseparables. A pesar de ser 3 años menor que yo, él era mi sombra, mi confidente, y a menudo, mi responsabilidad. Nuestros padres tenían lo que podría llamarse, generosamente, un matrimonio volátil. Papá trabajaba muchas horas en su bufete de abogados, y mamá se volcaba en organizaciones comunitarias, dejándonos a Brandon y a mí para navegar la infancia juntos, la mayoría de las veces. Todavía recuerdo el día de verano en que le enseñé a Brandon a andar en bicicleta. Tenía 7 años, las rodillas flacas cubiertas de tiritas de Batman de intentos anteriores. Mamá estaba organizando una reunión de comité de caridad, y papá estaba, como de costumbre, en la oficina. Pasé horas corriendo a su lado por nuestra entrada, sosteniendo la parte trasera de su asiento hasta que finalmente lo solté, sin decirle nada, cuando se dio cuenta de que estaba andando solo. Su rostro se iluminó con tal orgullo que puedo verlo perfectamente, incluso ahora. Eres la mejor hermana del mundo, sí, había gritado, tambaleándose, pero decidido a mantener el equilibrio. Durante la escuela intermedia, cuando algunos niños del vecindario comenzaron a molestar a Brandon por sus gafas gruesas y su interés en la ciencia, los enfrenté directamente. Yo era una estudiante de primer año en la escuela secundaria en ese momento, y dejé muy claro que meterse con mi hermano significaba tratar conmigo. El acoso cesó de inmediato. Esa noche, Brandon deslizó una nota de agradecimiento debajo de la puerta de mi habitación, con un dibujo mío como superhéroe. Nuestro vínculo se mantuvo fuerte durante la escuela secundaria, incluso cuando desarrollamos diferentes grupos de amigos e intereses. Yo era más inclinada artísticamente, pasando horas con mis cuadernos de bocetos, mientras Brandon sobresalía en matemáticas y ciencias. Sin embargo, todavía teníamos nuestros rituales. Pancakes los domingos por la mañana que hacíamos juntos mientras nuestros padres dormían, y noches de cine los viernes en el sótano con palomitas de maíz de microondas y demasiada soda. Las cosas comenzaron a cambiar cuando me mudé a Colorado, después de la universidad. Había conseguido un trabajo soñado en una agencia de diseño gráfico en Denver, a casi 2,000 millas de nuestra ciudad natal de Filadelfia. Brandon todavía estaba en Penn State, terminando su carrera de ingeniería. Prometimos mantenernos cerca, a pesar de la distancia. El primer año, nos fue bien. Teníamos videollamadas semanales. Volé a casa para su graduación. Pasó un mes de verano conmigo en Colorado, donde le enseñé a hacer snowboard. Pero lentamente, inevitablemente, la distancia creó un espacio entre nosotros. En los últimos 2 años, nuestra comunicación disminuyó. Mis llamadas a él, a menudo, iban al buzón de voz. Sus respuestas a mis mensajes de texto se hicieron más cortas, a veces solo emojis o respuestas de una sola palabra. Lo atribuí a que él estaba construyendo su propia vida adulta, comenzando su carrera en una firma de ingeniería en Filadelfia, haciendo nuevos amigos. Luego, llegó Chloe. Brandon la conoció en una conferencia de trabajo hace aproximadamente un año. Por lo poco que compartió, ella era inteligente, ambiciosa y trabajaba en marketing. En todo el año que llevaban saliendo, solo la había conocido 2 veces. Una vez, brevemente, cuando estuve en casa para Acción de Gracias, y otra vez en Navidad. Ambos encuentros fueron agradables, pero superficiales. Chloe parecía bastante amable, aunque un poco reservada, conmigo. Hizo preguntas educadas sobre mi vida en Colorado, pero cambiaba de tema cada vez que intentaba compartir historias sobre Brandon y yo creciendo. Noté que Brandon se volvía cada vez más distante, después de que comenzó a salir con Chloe.
Cuando lo llamaba para conversar, respondía, pero parecía distraído, a menudo diciendo que necesitaba irse después de solo unos minutos. Mis mensajes de texto sobre bromas internas que compartíamos quedaban sin reconocimiento. Las invitaciones para que volviera a visitar Colorado eran recibidas con respuestas vagas, como, quizás algún día. Aún así, nunca imaginé que la brecha entre nosotros se había vuelto tan grande que sería excluida de una de las celebraciones más importantes de su vida. Después de todo, éramos más que hermanos creciendo. Éramos aliados, compañeros en la navegación de nuestra dinámica familiar. Siempre había pensado que ese vínculo era inquebrantable. Era un martes por la noche normal de marzo cuando mi mundo se volcó. Estaba relajándome después del trabajo, navegando por Instagram mientras veía a medias un reality show. La publicación de mi prima Brooke detuvo mi pulgar a mitad de desplazamiento. La imagen la mostraba sosteniendo dos vestidos diferentes con la leyenda: ayúdenme a decidir cuál ponerme para la gran fiesta de compromiso de Brandon y Chloe este fin de semana. Almohadilla celebración familiar almohadilla primo se casan. Parpadeé. Seguramente, había leído mal algo. Deslicé hacia arriba y lo leí de nuevo. Una fiesta de compromiso este fin de semana. No había escuchado nada sobre una fiesta de compromiso, y mucho menos una que ocurriera en solo unos días. Mi primer pensamiento fue que debía haber algún error. Seguramente mi hermano me habría invitado a su fiesta de compromiso. Rápidamente revisé mi correo electrónico, incluidas las carpetas de spam, pensando que la invitación podría haberse perdido de alguna manera. Nada. Revisé mi pila de correo físico de nuevo, aunque sabía que no había visto nada parecido a una invitación. Nada allí tampoco. Incluso revisé mi buzón de voz para ver si Brandon había llamado mientras yo estaba en una reunión. Nada, excepto un recordatorio sobre mi próxima cita con el dentista. Con creciente inquietud, llamé a mi madre. Eleanor siempre tuvo el talento de eludir temas incómodos, y esta llamada no fue la excepción. Mamá, acabo de ver la publicación de Brooke sobre la fiesta de compromiso de Brandon este fin de semana. ¿Mi invitación se perdió o algo así?, pregunté, tratando de sonar casual a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. Oh, Sierra, de hecho, estaba a punto de llamarte, dijo. Su voz se elevó, como siempre lo hacía cuando mentía. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo está el clima en Colorado? Mamá, el clima está bien. ¿Podemos hablar de la fiesta? No he escuchado nada al respecto. Hubo una pausa, luego una risa nerviosa. Bueno, sabes, todo se organizó bastante rápido. Los padres de Chloe insistieron en hacer algo antes de que su abuela se someta a su cirugía de cadera el próximo mes. Eso no explica por qué no he sido invitada, mamá. Otra pausa. Pensé que Brandon te había llamado al respecto. Ya sabes cómo es con estas cosas, siempre dejando los detalles para el último momento. Para entonces, el nudo en mi estómago se había transformado en una pesada piedra. Entonces, hay una fiesta y se supone que debo ser invitada. Bueno, querida, en realidad es solo una pequeña reunión. Principalmente, familiares de ambos lados conociéndose. Nada lujoso. La evasión en su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Terminé la llamada poco después, prometiendo hablar pronto, aunque ambas sabíamos que era solo una forma de escapar de la incómoda conversación. Luego, llamé a mi padre. David era muchas cosas, pero nunca había sido de los que endulzaban la realidad. Si alguien me daría una respuesta directa, sería él. Papá, ¿qué está pasando con la fiesta de compromiso de Brandon? Mamá está rara al respecto, y no he recibido una invitación. El suspiro de mi padre viajó por todo el país a través de la línea telefónica. Sierra, es solo una especie de reunión. La familia Miller conociendo a nuestra familia. Nada de lo que debas preocuparte por perderte. Pero Brooke va, y por su publicación, suena como algo importante. Tu prima exagera todo. Ya lo sabes. Es solo una cena en el club de campo. El padre de Chloe es miembro allí. Entonces no estoy invitada, presioné, necesitando escucharlo directamente. Mira, Sierra, no es personal. La lista de invitados tuvo que ser limitada. Es solo una reunión. No vale la pena que vueles por todo el país.
Concéntrate en tu trabajo allá afuera. Eso es lo que importa. Después de colgar con mi padre, volví a las redes sociales con un nuevo propósito. Revisé los perfiles de otros miembros de la familia y encontré más evidencia de que esto estaba lejos de ser la pequeña reunión o solo una reunión que mis padres habían descrito. Mi tía Linda había publicado que se había peinado especialmente para el gran evento. Mi primo adolescente, Ryan, se quejaba de tener que usar un traje para la elegante fiesta de Brandon. El peor descubrimiento llegó cuando encontré que Chloe había creado una página de evento privado que alguien había etiquetado en un comentario. Aunque no pude acceder a los detalles completos, la vista previa mostraba celebración de compromiso de Brandon y Chloe con un diseño de invitación formal y un recuento de invitados que parecía ser de más de 100 personas. Con las manos ligeramente temblorosas, llamé a Brandon. La llamada fue directamente al buzón de voz, lo cual no era inusual últimamente. Dejé lo que pensé que era un mensaje mesurado. Oye, acabo de enterarme de tu fiesta de compromiso este fin de semana. Llámame cuando puedas. Una hora más tarde, recibí un mensaje de texto en lugar de una llamada. Muy ocupado con el trabajo y las cosas de la boda. Hablamos más tarde. Eso fue todo. Sin explicación, sin invitación. Ni siquiera un reconocimiento de la obvia exclusión. El golpe final llegó cuando vi que Tara Wilson, mi amiga de la escuela secundaria, que apenas había hablado con Brandon desde la graduación, había publicado sobre su entusiasmo por asistir a la fiesta de compromiso de Brandon. Así que, no solo los miembros de la familia extendida estaban invitados, sino también viejos conocidos que ni siquiera eran cercanos a mi hermano habían logrado entrar, mientras yo, de alguna manera, no. Al final de la noche, la verdad era ineludible. Mi hermano estaba teniendo una gran celebración, y yo había sido deliberadamente excluida. El hermano al que había protegido, apoyado y amado ferozmente durante nuestra infancia había decidido que no merecía estar allí para uno de los momentos más significativos de su vida adulta. Esa noche, el sueño me eludió por completo. Pasé por emociones como una lavadora en un ciclo de centrifugados sin fin, dolor, confusión, ira, dudas, de nuevo al dolor. Alrededor de las 2 de la madrugada, llamé a mi mejor amiga, Autumn. Olvidar la diferencia horaria significaba que eran las 4 de la madrugada en Nueva York. Alguien debe estar muerto o dando a luz, murmuró ella por el teléfono. Brandon va a tener una gran fiesta de compromiso este fin de semana y no fui invitada, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por sonar serena. Literalmente, todos los demás estaban invitados. Parientes lejanos, viejos amigos de la escuela secundaria, probablemente el cartero también, pero yo no. Autumn se puso alerta al instante. Espera, ¿qué? Eso no tiene ningún sentido. Tú y Brandon siempre fueron tan cercanos. Aparentemente, ya no, dije, mirando el techo mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por mi cabello. Mis padres también lo saben. Papá, literalmente, dijo que era solo una reunión y que no valía la pena que yo volara para eso. Eso es una completa tontería, dijo Autumn con una feroz lealtad que la había convertido en mi mejor amiga desde la universidad. ¿Has considerado que esto podría ser obra de Chloe? ¿Solo la has conocido? ¿Cuántas veces? 2. La idea me había pasado por la cabeza, pero escuchar a Autumn decirlo le dio más sustancia a la idea. Quizás. En Navidad, la oí decirle a Brandon que yo parecía demasiado centrada en mi carrera como para sentar cabeza. Como si fuera un defecto de carácter. Inseguridad clásica, declaró Autumn. Probablemente se siente amenazada por tu relación con Brandon. Algunas mujeres se ponen raras con las parientes femeninas de su pareja. Especialmente las hermanas. ¿Recuerdas el drama de la boda de mi prima Jessica? Hablamos durante casi una hora, con Autumn validando mis sentimientos y ayudándome a procesar el shock, antes de colgar. Ella me preguntó sobre mis planes para el fin de semana. En realidad, se suponía que iba a ir a un viaje de esquí a Breckenridge con algunos compañeros de trabajo. Estaba pensando en cancelarlo para revolcarme en la autocompasión. Absolutamente no, dijo Autumn con firmeza. Vas a esquiar. Te lo vas a pasar increíble mientras ellos están haciendo una conversación incómoda en un club de campo estirado. Vivir bien es la mejor venganza, sí. Después de colgar, me quedé despierta, reviviendo recuerdos de Brandon y yo a lo largo de nuestra infancia.
La vez que construimos un fuerte de nieve tan resistente que duró hasta marzo. La noche de la tormenta, cuando él tenía 10 años y todavía se metía en mi habitación porque el trueno lo asustaba. La forma en que me había abrazado fuertemente antes de que me fuera a Colorado, prometiendo que siempre estaríamos cerca, a pesar de la distancia. ¿Qué había cambiado? Cuando me había convertido en alguien a quien podía excluir tan fácilmente. La mañana llegó con ojos hinchados y dolor de cabeza, pero también con una resolución. Autumn tenía razón. Iría al viaje de esquí como estaba planeado. No cancelaría mi vida, porque mi familia aparentemente me había cancelado a mí. Mientras empacaba mi equipo esa noche, después del trabajo, contuve nuevas lágrimas. Mi chaqueta de esquí favorita había sido un regalo de Navidad de Brandon 2 años antes. Había investigado las mejores marcas y ahorrado durante meses para comprármela. Solo lo mejor para mi hermana mayor, había dicho cuando la abrí. Consideré dejarla atrás, pero finalmente la empaqué. Era, después de todo, la mejor chaqueta de esquí que poseía. El recuerdo de la Navidad, hace 5 meses, resurgió de nuevo mientras doblaba las capas térmicas en mi maleta. Había llegado a casa de mis padres para encontrar a Brandon y Chloe ya allí, acurrucados en el sofá, mirando algo en el teléfono de ella. Cuando entré, Brandon me había dado un abrazo rápido y distraído antes de volver su atención a lo que Chloe le estaba mostrando. Más tarde esa noche, había ido a la cocina por agua y escuché la voz de Chloe desde el comedor, donde estaba ayudando a mi madre a arreglar los adornos. Creo que es dulce que Sierra sea tan dedicada a su carrera, había dicho en un tono que sugería lo contrario. Algunas mujeres simplemente no están destinadas a la vida familiar. Demasiado independientes, ya sabes. Brandon dice que no ha tenido una relación seria en años. Mi madre había hecho una respuesta poco comprometida, ni de acuerdo ni defendiéndome. Me había escabullido escaleras arriba, sin conseguir mi agua. Una semilla de inquietud plantada que ahora florecía en dolorosa claridad. Mientras cerraba mi maleta, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi madre. Llámame cuando puedas, querida. Papá y yo estábamos pensando que quizás podríamos visitarte el próximo mes, ya que no puedes venir este fin de semana. No puedes venir. Como si hubiera sido invitada y hubiera declinado. Como si esta fuera mi elección. Puse mi teléfono en silencio y lo guardé en mi bolso. Mañana, conduciría a Breckenridge con Dana y Kyle del departamento de diseño. Pasaríamos 3 días esquiando, disfrutando de las vistas a la montaña y de las bebidas después de esquiar, junto a las fogatas. No lo pasaría revisando mi teléfono en busca de explicaciones que no llegarían, o disculpas que no estaba segura de poder aceptar. El viaje a Breckenridge, la madrugada del viernes, fue exactamente lo que mi espíritu herido necesitaba. A medida que subíamos a las montañas, dejando atrás Denver, la majestuosidad de los picos cubiertos de nieve y el cielo azul infinito hicieron su magia. Dana iba al volante, cantando canciones de rock de los 80, mientras Kyle dormitaba en el asiento trasero. Sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba ligeramente con cada marcador de milla. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de distancia, comentó Dana durante una pausa en la música. ¿Todo bien? Consideré evadir con mi habitual estoy bien, pero algo en la distancia de casa y la perspectiva de las montañas, hizo que la honestidad se sintiera más segura. Drama familiar. Mi hermano va a tener una gran fiesta de compromiso este fin de semana, y de alguna manera, yo no estaba en la lista de invitados. Las cejas de Dana se arquearon. Tienes que estar bromeando. Recuerdo como siempre hablabas de tu hermano cuando te mudaste aquí. Parecían súper unidos. Lo éramos, dije, viendo los pinos pasar borrosos por mi ventana. Las cosas cambian, supongo. Eso es realmente una locura, dijo Dana, sacudiendo la cabeza. Bueno, su pérdida es nuestra ganancia. Vamos a tener un fin de semana épico. Para cuando nos registramos en nuestro albergue, el drama familiar se sentía ligeramente más distante. Nuestras habitaciones eran rústicas, pero cómodas, un condominio de 3 dormitorios con chimenea de piedra y vistas a las pistas. Rápidamente nos cambiamos y salimos, ansiosos por aprovechar al máximo la luz del sol de la tarde. Las primeras bajadas por la montaña fueron exactamente lo que necesitaba. La euforia de la velocidad, la concentración requerida para navegar el terreno, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones.
Por esos momentos, no había lugar para pensamientos sobre Brandon o Chloe o la fiesta que me estaba perdiendo. Solo estaba la montaña, mis esquís y el próximo giro. Pero a medida que el día avanzaba, mi concentración se fue. Una familia de 4 compartiendo un telesilla conmigo, padres con un hermano y una hermana que se peleaban juguetonamente, me atravesó el corazón. Un grupo de amigos celebrando un cumpleaños con champán en el albergue me recordó la celebración que ocurría sin mí al otro lado del país. En nuestra bajada de última hora de la tarde, Dana había notado mi distracción. Después de un casi accidente, en el que por poco no chocó con un snowboarder, sugirió que nos tomáramos un descanso. Está bien, cuéntamelo todo, dijo una vez que nos sentamos con chocolates calientes en una cafetería junto a la montaña. Casi te fusionas con la tabla de snowboard de ese chico. ¿Qué está pasando en tu cabeza? Le conté todo. El descubrimiento de la fiesta, las respuestas despectivas de mis padres, la historia con Brandon y mis sospechas sobre la influencia de Chloe. Eso es una basura, declaró Dana después de escuchar atentamente. ¿Y estás segura de que la fiesta es mañana por la noche? Asentí, sacando mi teléfono para mostrarle la última publicación de Brooke, una foto de sus uñas recién manicuradas con la leyenda, lista para la gran fiesta de mañana. Almohadilla Brandon y Chloe para siempre. Bueno, ya sabes lo que deberías hacer, dijo Dana, con un brillo travieso en sus ojos. Muéstrales exactamente lo que se están perdiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, mientras ellos están todos metidos en un aburrido club de campo, comiendo pequeños aperitivos y charlando trivialidades, tú te lo estás pasando en grande en uno de los lugares más hermosos de la Tierra. Señaló la vista panorámica de la montaña. Documéntalo. Públicalo. Que vean que excluirte no arruinó tu fin de semana. Lo mejoró. Cuando Kyle se unió a nosotros después de su última carrera, respaldó con entusiasmo el plan de Dana. Nos aseguraremos de que tengas el mejor fin de semana. Es una pérdida para ellos, por completo. Esa noche, después de una deliciosa cena en un asador local y unas copas en un acogedor bar con música en vivo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en toda la semana. Mi teléfono permaneció benditamente libre de mensajes familiares, como si las propias montañas estuvieran creando una barrera protectora alrededor de mi fin de semana. La mañana siguiente amaneció clara y perfecta, nieve fresca, cielos azules despejados y temperaturas lo suficientemente frías como para mantener la nieve impecable. Salimos a las pistas temprano, decididos a aprovechar al máximo las condiciones ideales. Para el mediodía, habíamos cubierto la mayoría de las mejores pistas de la montaña, y mi esquí había encontrado su ritmo de nuevo. Después del almuerzo, Dana sugirió que tomáramos el telesilla más alto hasta la cumbre, para lo que ella prometió sería una vista inolvidable. No se equivocó. De pie, a 12,998 pies, con la división continental extendiéndose ante nosotros como una catedral de la naturaleza, me sentí simultáneamente diminuta e infinita. Este es el momento, dijo Dana, sacando su teléfono. Esta es tu foto de, viviendo mi mejor vida, punto. Posé en el borde del mirador, con las montañas cayendo en cascada detrás de mí. Mi chaqueta de esquí, la de Brandon, un brillante toque de púrpura contra la nieve y el cielo. El sol me dio justo en la cara, y por primera vez en días, mi sonrisa fue genuina. Dana tomó varias fotos, luego me devolvió mi teléfono. Estas son perfectas. Absolutamente perfectas. Mirando las fotos, tuve que estar de acuerdo. Capturaron no solo el paisaje, sino un momento de alegría auténtica. Sin pensarlo demasiado, seleccioné la mejor y abrí Instagram. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado antes de escribir, a veces, la familia que eliges es mejor que aquella en la que naces. El mejor fin de semana de mi vida. Almohadilla sin remordimientos, almohadilla viviendo mejor. Pulsé publicar, luego guardé mi teléfono. Ahora, dijo Kyle, ajustando sus gafas. Vamos a mostrarte el alijo secreto de polvo que me contaron los lugareños. Te va a dejar boquiabierto. Durante el resto de la tarde, estuve completamente presente, disfrutando de cada bajada, cada risa, cada momento de magia montañesa. Cuando hicimos nuestro último descenso, mientras los remontes cerraban, sentí una sensación de paz que no había esperado encontrar este fin de semana. Esa noche, teníamos reservas en el restaurante más aclamado de Breckenridge, un lugar de la granja a la mesa con una lista de espera de un mes, que Kyle había logrado conseguir, de alguna manera, a través de una conexión.
Antes de salir, apagué deliberadamente mi teléfono. Lo que estuviera pasando en Filadelfia podía esperar hasta mañana. Esta noche era para buena comida, mejor compañía y la familia que había elegido. El domingo por la mañana llegó con una suave nevada y el agradable dolor muscular que proviene de 2 días completos de esquí. Me estiré en la cama, disfrutando del silencio y olvidando momentáneamente el drama familiar que me había llevado a las montañas en primer lugar. Entonces, recordé que mi teléfono aún estaba apagado desde la noche anterior. Con una ligera aprensión, lo encendí mientras me dirigía a la cocina para preparar café. La cascada de notificaciones comenzó inmediatamente. Tantas que mi teléfono se congeló brevemente, tratando de mostrarlas todas. 27 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, numerosos mensajes de voz, múltiples notificaciones de Instagram y Facebook. Se me cayó el estómago mientras me desplazaba por los nombres: mamá, papá, Brandon, Brooke, tía Linda, tío Robert, primos con los que apenas hablaba, incluso mi abuela, que rara vez usaba su teléfono móvil. El primer mensaje de texto que abrí era de mi madre, enviado a las 8:47 de la tarde hora del este. Sierra, por favor, llama inmediatamente. Tu publicación ha molestado a todos. El siguiente era de mi prima Brooke. Dios mío, ¿por qué hiciste eso? Todos en la fiesta están hablando de tu publicación en lugar de celebrar a B&C. Con creciente confusión, hice clic en un mensaje de voz de Brandon con marca de tiempo 9:32 de la noche. ¿Qué demonios? ¿Sí? Sé que estás enojada por la fiesta, pero ¿realmente tenías que hacer esta payasada esta noche, de todas las noches? Chloe está llorando. Mamá está molesta. Papá está furioso. Gracias por asegurarte de que mi fiesta de compromiso sea recordada por todas las razones equivocadas. Me senté pesadamente en el sofá, con el café olvidado, mientras reconstruía lo que había sucedido. Mi inocente selfie de esquí, publicada alrededor de las 3:30 de la tarde hora de la montaña, había coincidido exactamente con el comienzo de la fiesta de compromiso de Brandon y Chloe en la costa este. El pie de foto que había escrito: a veces la familia que eliges es mejor que la que te nace, había sido interpretado como un ataque directo al evento del que había sido excluida. Un mensaje de texto de mi tía Linda incluía capturas de pantalla de la fiesta, invitados agrupados, teléfonos en mano, presumiblemente discutiendo mi publicación. Otra mostraba a Chloe con los ojos llorosos mientras Brandon hablaba animadamente con alguien fuera de cámara. El mensaje de voz de mi padre era cortante y frío. Tu comportamiento es completamente inaceptable. Has avergonzado a esta familia deliberadamente. Llámame de inmediato. Luego, llegó un mensaje de texto directamente de Chloe, la primera comunicación que había recibido de ella. Siempre traté de ser amable contigo, a pesar de lo que Brandon me dijo sobre lo egoísta y buscadora de atención que puedes ser. Gracias por demostrarle que tenía razón. Espero que tu viaje de esquí haya valido la pena arruinar nuestra noche especial. La acusación en el mensaje de texto de Chloe golpeó como un golpe físico. Brandon me había descrito como egoísta y buscadora de atención. El hermano que me conocía mejor que nadie, que había visto de primera mano cuánto de mi infancia había pasado cuidando de él. Esa revelación dolió más de lo que la exclusión de la fiesta jamás podría haber dolido. Dana salió de su habitación, despeinada por el sueño pero sonriendo. Su expresión cambió rápidamente cuando vio mi cara. Vaya, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma. Aparentemente, arruiné la fiesta de compromiso de mi hermano con mi selfie de esquí, dije, mientras seguía desplazándome por el aluvión de mensajes. Parece que he creado una especie de crisis familiar. Dana leyó por encima de mi hombro, con los ojos muy abiertos. Santa exageración, Batman. Todo lo que hiciste fue publicar una foto de vacaciones. Con un pie de foto que podría interpretarse como una crítica a mi familia, admití. Pero nunca esperé que causara este nivel de drama. Porque no debería haberlo causado, dijo Dana con firmeza. Si te hubieran invitado en primer lugar, nada de esto habría pasado. Mientras seguía revisando los mensajes, encontré uno de mi primo Ryan que incluía un vídeo. Mostraba el momento en que mi publicación aparentemente se había vuelto viral dentro de la fiesta. Invitados mostrándose los teléfonos entre sí, susurros que se extendían por el salón de baile. El rostro de Chloe arrugándose mientras alguien le mostraba la publicación. La expresión de Brandon oscureciéndose de confusión a ira.
El mensaje más sorprendente vino de mi abuela: Sierra, no sabía que no fuiste invitada. Eso estuvo mal de su parte, pero tu momento podría haber sido mejor, querida. Llámame cuando puedas. Para cuando Kyle se unió a nosotros, tenía una imagen más clara de lo que había sucedido. Mi publicación no solo había sido notada, de alguna manera, se había convertido en el punto focal de todo el evento. Según varios mensajes, los invitados habían comenzado a tomar partido, con algunos defendiendo mi derecho a disfrutar de mi fin de semana y otros condenando lo que veían como un sabotaje deliberado. La ironía, les dije a Dana y Kyle mientras preparaba el desayuno, es que no intentaba hacer ningún tipo de declaración. Solo compartía un momento agradable de nuestro viaje. Pero una parte de ti debió de saber que les llegaría, sugirió Kyle suavemente. Consideré sus palabras mientras volteaba los panqueques. Supongo que quería que vieran que estaba bien sin ellos. Pero nunca quise secuestrar toda su fiesta. No secuestraste nada, insistió Dana. Ellos crearon esta situación al excluirte y luego todos reaccionaron exageradamente a una simple publicación en redes sociales. Eso es su culpa, no tuya. Mientras empacábamos para regresar a Denver, luché con cómo responder a la avalancha de mensajes. Una parte de mí quería disculparse por las consecuencias no deseadas de mi publicación. Otra parte se sentía indignada de que me estuvieran vilipendiando por disfrutar mi fin de semana, mientras mi familia celebraba sin mí. Al final, le envié un simple mensaje de texto a Brandon. Nunca tuve la intención de interrumpir tu fiesta. Mi publicación era sobre mi fin de semana, no sobre tu celebración. Deberíamos hablar cuando las cosas se calmen. Su respuesta llegó rápidamente: ya es demasiado tarde para eso. El daño está hecho. El viaje de regreso a Denver fue sustancialmente más silencioso de lo que había sido el viaje de ida. A medida que las montañas gradualmente cedían el paso a las estribaciones y luego a la expansión de la ciudad, supe que la verdadera confrontación aún estaba por delante. Mi inocente selfie de esquí había expuesto inesperadamente las líneas de falla en mis relaciones familiares, y no habría vuelta atrás para fingir que no existían. Pasaron 3 días antes de que me armara de valor para reservar un vuelo a Filadelfia. 3 días de llamadas ignoradas de mis padres, tensos intercambios de mensajes de texto con la familia extendida y un silencio total de Brandon. 3 días de revivir recuerdos de la infancia, examinar interacciones recientes y tratar de entender cómo habíamos llegado a este punto de ruptura. Mi jefa, Julia, fue sorprendentemente comprensiva cuando solicité un permiso personal de emergencia. Problemas familiares, expliqué vagamente, a lo que ella simplemente asintió y dijo: tómate lo que necesites. El proyecto Reynolds puede esperar. El vuelo de Denver a Filadelfia me dio 5 horas para prepararme para la confrontación que se avecinaba. Ensayé lo que diría, anticipando sus respuestas, preparándome contra las acusaciones que esperaba. Aún así, nada podría haberme preparado completamente para la recepción gélida que me esperaba en casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Sierra, no te esperábamos. Pensé que era hora de que habláramos cara a cara, dije, arrastrando mi pequeña maleta hacia el vestíbulo de la casa de mi infancia. Todo se veía exactamente igual: la mesa consola antigua con el plato de plata para las llaves, las pinturas de paisajes que mi madre había coleccionado a lo largo de los años, incluso el ligero rasguño en el rodapié de cuando Brandon y yo intentamos meter nuestro trineo dentro después de una tormenta de nieve, hace 20 años. Mi padre salió de su estudio, con las gafas de lectura posadas en la nariz. Así que, decidiste aparecer, después de todo. Nunca me dieron la oportunidad de aparecer en la fiesta, respondí, decidida a empezar como pretendía seguir, con honestidad. No hagamos esto en la entrada, dijo mi madre, siempre consciente de las apariencias, incluso cuando no había nadie más alrededor para presenciar nuestro drama familiar. Arete. Sentados en la sala de estar con el té sin tocar enfriándose ante nosotros, el silencio se extendió incómodamente hasta que mi padre finalmente habló. Tu comportamiento fue completamente inapropiado, Sierra. Cualesquiera que fueran tus sentimientos sobre la fiesta, avergonzar públicamente a tu hermano y a su prometida fue inaceptable. No tenía la intención de avergonzar a nadie, dije, esforzándome por mantener mi voz tranquila. Publiqué una foto de mi viaje de esquí. No mencioné a Brandon, ni a Chloe, ni a la fiesta en absoluto. No seas deliberadamente obtusa, se burló mi padre. Tu leyenda dejó tus intenciones perfectamente claras.
Mi pie de foto era sobre apreciar a los amigos que realmente me incluían en sus vidas, repliqué. La verdadera pregunta es por qué mi propio hermano tendría una celebración importante y me excluiría deliberadamente de ella. Mi madre jugueteó con su taza de té. Fue una situación complicada, Sierra. La familia de Chloe es muy tradicional, muy particular sobre cómo deben hacerse las cosas. ¿Qué tiene eso que ver con invitar a la única hermana de su hijo a su fiesta de compromiso? Otro silencio incómodo. Pude ver a mis padres intercambiando miradas, teniendo una de esas conversaciones sin palabras que las parejas casadas desde hace mucho tiempo perfeccionan. Deberíamos esperar a Brandon, dijo finalmente mi madre. Él y Chloe vienen a cenar a las 6. Las 3 horas hasta la cena fueron insoportables. Deshice las maletas en mi antigua habitación, ahora convertida en habitación de invitados, con solo unos pocos restos de mi adolescencia, un trofeo del equipo de debate en la estantería, un boceto enmarcado que había hecho de nuestro patio trasero. Dormité inquietamente, luego me duché y me cambié, preparándome para la segunda ronda de la confrontación cuando el timbre sonó a las 6 en punto. Estaba sentada en la cocina, ayudando a mi madre a cortar verduras, en un intento de normalizar una situación inherentemente anormal. Brandon entró primero, con la expresión tensa. Chloe lo siguió, aferrándose a su brazo como si necesitara apoyo. Ninguno de los dos parecía particularmente feliz de verme. Sierra, dijo Brandon rígidamente. No sabía que estarías aquí. Parece ser un patrón últimamente, respondí de inmediato, lamentando el tono pasivo-agresivo. La cena fue una clase magistral de conversación incómoda. Mi madre llenaba los silencios con preguntas sobre el clima en Colorado. Mi padre preguntaba sobre las condiciones de esquí en Breckenridge, y Chloe ofrecía respuestas monosilábicas cuando se le dirigía directamente la palabra. Brandon apenas me miraba, concentrándose intensamente en su plato, como si las respuestas al universo pudieran encontrarse en el estofado de mi madre. No fue hasta que mi madre sacó el postre, que Brandon finalmente abordó el elefante en la habitación. ¿Por qué lo hiciste? Sí. ¿Por qué publicaste eso justo cuando nuestra fiesta estaba empezando? No tenía idea de a qué hora empezaba su fiesta, dije honestamente. No estaba, precisamente, incluida en los detalles de la planificación. Pero sabías que era ese día, insistió. Debes haber sabido que tu publicación causaría drama. Sabía que tenías una fiesta a la que no fui invitada, reconocí, pero estaba teniendo un momento realmente bueno en Breckenridge y lo compartí. No todo es sobre ti, Brandon. Chloe hizo un pequeño sonido despectivo. Claro. Pura coincidencia. Algo en su tono, la desestimación, la sutil burla, rompió el último de mis límites. ¿Por qué no fui invitada, Chloe? Realmente me gustaría escuchar tu explicación. Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron. Miró a Brandon, claramente esperando que él respondiera a la pregunta. Fue una decisión difícil, comenzó Brandon, surgiendo su voz corporativa. Esa que usaba para las llamadas de clientes que yo había oído durante sus visitas. Con las limitaciones del lugar y las consideraciones presupuestarias. Alto, lo interrumpí. Había más de 100 personas allí. Primos segundos que no hemos visto en años estaban allí. Amigos del club de lectura de mamá estaban allí. No me insultes pretendiendo que esto fue por espacio o dinero. La fachada profesional de Brandon se quebró. Bien. ¿Quieres la verdad? Chloe no te quería allí. Siente que nunca te has esforzado con ella, que juzgas sus elecciones de estilo de vida, que constantemente compites con ella por mi atención. Y después de ver lo egocéntrica que fue tu publicación, puedes culparla. La habitación quedó en silencio. Mi madre jadeó suavemente. Mi padre, de repente, se interesó mucho en arreglar su servilleta. ¿Y tú? Pregunté, mirando directamente a mi hermano. Tú tampoco me querías allí. Brandon tuvo la decencia de parecer incómodo. Quería paz. Chloe estaba lo suficientemente estresada planeando la fiesta perfecta. No quería añadir a eso, insistiendo en invitar a alguien con quien no se sentía cómoda. Entonces, lo sabías, dije lentamente, el peso total de la traición asentándose sobre mí. Sabías que me estaban excluyendo y elegiste aceptarlo. No es tan simple, Sierra. En realidad, es exactamente así de simple, repliqué, volviéndome hacia mis padres.
¿Y ustedes también? Estuvieron de acuerdo en que su hija fuera el único miembro de la familia inmediata no invitado a la fiesta de compromiso de su hermano. Mi madre miró su trozo de tarta de queso a medio comer. No creímos que fuera nuestro lugar interferir con la lista de invitados de Brandon y Chloe. Pensamos que era mejor no causar problemas, añadió mi padre. Dada la distancia y tu apretada agenda, parecía práctico. Práctico, repetí, la palabra sabiendo amarga. Qué práctico de su parte decidir que yo era desechable. Qué práctico pretender que no existo cuando es inconveniente incluirme. Nadie dijo que fueras desechable, protestó Brandon. Nadie tuvo que decirlo. Tus acciones lo dejaron perfectamente claro. Me puse de pie, incapaz de seguir sentada en la mesa fingiendo que estábamos teniendo una cena familiar normal. Para que conste, me he esforzado al máximo con Chloe, a pesar de haberla conocido solo 2 veces. Nunca he juzgado sus elecciones de estilo de vida. Apenas sé cuáles son, porque has compartido muy poco sobre tu relación conmigo. Y en cuanto a competir por tu atención, he pasado el último año tratando de mantener un nivel básico de comunicación contigo, mientras te has vuelto cada vez más distante. El rostro de Chloe se sonrojó. Brandon me dijo que siempre intentas superar a todo el mundo, que tienes que ser el centro de atención. Me advirtió que lo harías todo sobre ti misma. Me volví hacia mi hermano, genuinamente sorprendida. Es así, realmente, como me describes a ella. Tu hermana, que prácticamente te crió cuando mamá y papá estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. ¿Quién te defendió contra los acosadores? ¿Quién pasó su infancia asegurándose de que nunca te sintieras tan desatendido como yo? Brandon tuvo la gracia de parecer avergonzado. Nunca dije esas palabras exactas, pero no la corrigió cuando ella formó esa impresión, presioné. La dejó creer que soy una reina del drama que busca atención y luego usa eso como justificación para excluirme de su vida. Estás siendo melodramática ahora mismo, interrumpió mi padre. No, papá. Por una vez, me estoy defendiendo a mí misma, en lugar de aceptar la narrativa familiar de que mis sentimientos no importan. Miré a cada uno de ellos, a su vez, sentados a la mesa. He pasado toda mi vida siendo la razonable. La que no causa problemas. La que pone las necesidades de los demás antes que las mías. ¿Y a dónde me ha llevado eso? Excluida de la fiesta de compromiso de mi propio hermano, y luego vilipendiada por atreverme a disfrutar mi fin de semana. En fin, caminé hacia la puerta, agarrando mi bolso del gancho en el pasillo. No me voy a disculpar por publicar esa selfie. En todo caso, agradezco que expusiera lo que ya era verdad, que soy una ocurrencia tardía en esta familia. Alguien a quien acomodar cuando sea conveniente y desechar cuando no. Sierra, no te vayas así, suplicó mi madre. Estaré en el Marriott del centro si alguien decide que quiere tener una conversación honesta, dije, con la mano en el picaporte. Pero he terminado de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Mientras salía a la fresca tarde de Filadelfia, sentí algo inesperado, no solo dolor o ira, sino una extraña sensación de liberación. Por primera vez, me había negado a aceptar el papel que me habían asignado en el drama de mi familia. Había dicho mi verdad, sin importar las consecuencias. Y a pesar del dolor de la confrontación, eso se sintió como una especie de victoria. La habitación del Hotel Marriott se convirtió en mi santuario durante los siguientes 3 días. Extendí mi estadía, trabajé de forma remota en el proyecto Reynolds y esperé a ver si algún miembro de mi familia se acercaba para la conversación honesta que había propiciado. El silencio se prolongó de horas a días, confirmando lo que una parte de mí ya sabía: un cambio real no vendría rápida ni fácilmente. En la tercera noche, mientras consideraba extender mi estadía una vez más, o simplemente regresar a Colorado, llamaron a mi puerta. Por la mirilla, vi a Brandon parado solo en el pasillo, con las manos en los bolsillos, con aspecto de incertidumbre. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar de inmediato. Brandon, ¿podemos hablar?, preguntó, su voz desprovista del tono defensivo que había tenido en casa de nuestros padres. Me aparté, permitiéndole entrar. Observó la habitación del hotel, el portátil abierto sobre el escritorio, la bandeja del servicio de habitaciones del almuerzo, la vista del horizonte de Filadelfia a través de la ventana. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, pregunté. Mamá me lo dijo. Dijo que mencionaste el Marriott. Se sentó tímidamente al borde de la silla de escritorio.
Debería haber llamado primero, probablemente. Asentí, sentándome en la cama. Pero ya estás aquí. Nos miramos el uno al otro durante un largo momento, con 29 años de historia compartida flotando entre nosotros. Lo siento, dijo finalmente, las palabras emergiendo con un esfuerzo visible. Manejé todo mal, la fiesta, tu exclusión, las consecuencias, todo. Asentí, aceptando su disculpa pero esperando más. Nunca te describí a Chloe de la manera en que ella sugirió, continuó. Pero tampoco la corregí cuando formó impresiones negativas de ti. Eso estuvo mal de mi parte. ¿Por qué? Pregunté simplemente, ¿por qué dejarla creer esas cosas? ¿Por qué excluirme? ¿Qué nos pasó, Brandon? Suspiró profundamente, frotándose la cara con las manos. Me encontré atrapado entre lealtades. Chloe, ella viene de esta familia que parece perfecta. Padres todavía locamente enamorados después de 30 años. Cenas de domingo todas las semanas. Vacaciones familiares donde nadie discute. Quería encajar tan desesperadamente en ese mundo. Y yo te recordé a nuestra familia, decididamente, imperfecta. Algo así, admitió. Además, cada vez que te mencionaba, ella ponía esa mirada. Nunca dijo abiertamente que no te quería cerca, pero pude darme cuenta de que se sentía amenazada por nuestra relación, por nuestra historia. Así que, elegiste el camino de menor resistencia, dije, comprendiendo, aunque el dolor persistiera. Me dije a mí mismo que era temporal, que una vez que te conociera mejor, las cosas mejorarían, naturalmente. Pero en su lugar, simplemente los mantuve a ambos a distancia el uno del otro, lo que solo lo empeoró. Me miró, con una expresión sincera. Nunca quise que llegara tan lejos. Cuando comenzó la planificación de la fiesta, asumí que serías invitada. Para cuando me di cuenta de que Chloe y su madre no te habían incluido en su borrador de lista de invitados, las invitaciones ya estaban siendo enviadas. Y no dijiste nada. Me dije a mí mismo que era demasiado tarde para cambiar las cosas sin crear drama. ¿Qué tú entenderías? Soltó una risa sin humor. Fui un cobarde, sí. Tenía miedo de remover las aguas con Chloe y su familia, así que sacrifiqué mi relación contigo en su lugar. La honestidad fue refrescante, incluso cuando confirmó mis peores temores. Habría esperado eso de cualquier otra persona, Brandon, pero no de ti. Lo sé, dijo en voz baja. Rompí tu confianza. Y luego, te culpé por reaccionar al dolor. Hablamos durante horas esa noche, desentrañando capas de malentendidos, abordando la distancia que había crecido entre nosotros, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Aprendí que Chloe, de hecho, se había sentido intimidada por las historias que Brandon contaba de nuestro estrecho vínculo infantil, temiendo que nunca podría estar a la altura de la hermana que conocía toda su historia, todas sus bromas internas, todas sus vulnerabilidades. Ella viene de una familia donde los hermanos son cordiales, pero no especialmente cercanos, explicó Brandon. Ella no entendía nuestra dinámica, y en lugar de intentarlo, simplemente quiso minimizarla. 2 semanas después de que regresé a Colorado, mis padres llamaron. La conversación fue difícil, llena de patrones arraigados que resurgieron y fueron abordados, quizás por primera vez. Mi madre lloró cuando le describí lo desatendida que a menudo me había sentido de niña. Mi padre, nunca cómodo con discusiones emocionales, sin embargo, admitió que me habían fallado en esta situación. Deberíamos habernos defendido, dijo mi madre. Cuando nos dimos cuenta de que no estabas en la lista de invitados, deberíamos haber dicho algo. Nos equivocamos, añadió mi padre, simplemente. Fue quizás la primera vez que lo escuché admitir una falta sin matices. El desarrollo más sorprendente llegó un mes después, cuando recibí un correo electrónico de Chloe. Era largo, reflexivo y claramente, le había resultado difícil de escribir. Te debo una disculpa, comenzaba. Permití que mis inseguridades interpusieran una brecha entre tú y Brandon, y luego te culpé por las consecuencias de mis acciones. Explicó sus antecedentes, como sus padres habían cuidado cuidadosamente la imagen de una familia perfecta, mientras ocultaban problemas significativos, como había crecido creyendo que las familias reales no tenían conflictos ni complicaciones. Cuando Brandon habló de ti, de tu relación, me asustó. Parecía mucho más real y profunda que cualquier cosa que yo hubiera experimentado con mis propios hermanos. En lugar de admirarlo,
me sentí amenazada por ello. Su correo electrónico terminaba con una solicitud de empezar de nuevo, de construir una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la competencia o la inseguridad. Fue más de lo que esperaba y exactamente lo que se necesitaba para empezar a sanar. El camino para reconstruir la confianza no fue ni corto ni recto. Hubo contratiempos, un tenso día de acción de gracias donde viejos patrones intentaron reafirmarse. Una Navidad donde la formalidad de la familia de Chloe chocó con la nueva honestidad que nuestra familia intentaba. Pero también hubo progreso. Brandon y yo establecimos una videollamada semanal que se convirtió en un tiempo sagrado para ambos. Me propuse contactar directamente a Chloe, en lugar de siempre hacerlo a través de mi hermano. Mis padres comenzaron a hacer visitas regulares a Colorado, descubriendo que en realidad disfrutaban del senderismo en las montañas y del ambiente relajado de Denver. 6 meses después del desastre de la fiesta de compromiso, estuve junto a Brandon en su boda, oficialmente como dama de honor de Chloe, pero extraoficialmente como la inquebrantable apoyo de mi hermano, tal como siempre había sido. Antes de la ceremonia, me abrazó fuerte y susurró, «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me lo merecía». Durante la recepción, Chloe me buscó para un momento privado. «Quería que supieras», dijo, «que ahora entiendo lo que Brandon intentó decirme todo el tiempo, que tenerte como cuñada no es una amenaza para nuestro matrimonio, sino un regalo para nuestra familia». Mientras volaba de regreso a Colorado, al día siguiente de la boda, reflexioné sobre el viaje del último año. La exclusión de la fiesta de compromiso había sido dolorosa, pero había forzado conversaciones que hacía mucho tiempo que debían tenerse. Nos había exigido a todos examinar patrones y suposiciones que habían permanecido incuestionables durante demasiado tiempo. Las familias son cosas complicadas y desordenadas. Pueden herirnos más profundamente que nadie, porque saben exactamente dónde residen nuestras vulnerabilidades. Pero también pueden curar de maneras que nos sorprenden, si somos lo suficientemente valientes para decir nuestras verdades y lo suficientemente pacientes para escuchar las suyas. La selfie que había causado tanto drama aún permanece en mi feed de Instagram. Elegí no borrarla, no por rencor, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces los momentos más dolorosos pueden llevar al crecimiento más necesario. Un recordatorio de que todos merecemos ser vistos, ser incluidos, ser valorados por aquellos que dicen amarnos, y un recordatorio de que defenderse a sí mismo no tiene por qué significar perder a las personas que importan. A veces es la única manera de volver a encontrarlas verdaderamente. Si alguna vez te has sentido excluido o ignorado por tu propia familia, espero que mi historia te dé valor, el valor para decir tu verdad, para establecer límites y para creer que las relaciones reales pueden sobrevivir a la honestidad. De hecho, no pueden prosperar sin ella. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, deja un comentario compartiendo una vez que tuviste que defenderte con tu familia. Todos podemos aprender de las experiencias de los demás. Y si esta historia te resonó, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias de la vida real y compártela con alguien que necesite saber que no está solo, al navegar por dinámicas familiares complicadas. Recuerda, a veces los momentos más dolorosos conducen a las transformaciones más hermosas.